Vamos a hablar de un tema muy importante para El Salvador hoy en día: la vida del inocente en el vientre materno, la vida de la persona por nacer. Tenemos que contarte algo. Desde los medios de comunicación te quieren engañar, intentan confundirte, quieren presentar a El Salvador como si fuera una nación que supuestamente odia a las mujeres, como si fuera el peor país del mundo para las mujeres. Dicen que es un infierno, distorsionan, infunden temor, dicen que quedar embarazada es un peligro. Así es como venden sus noticias, manipulan la información y te lo vamos a demostrar. ¿Con qué tema? Con el tema del aborto. En Centroamérica hay países donde se persiguen los abortos con medidas que muchas veces son calificadas como extremas. Te vamos a hablar de la campaña de las 17, una estrategia de manipulación política, mediática y jurídica cuyo objetivo es legalizar el aborto en El Salvador. Toda la calle 13 apoyando. Una flor para las 17. No dejemos que sus vidas se marchiten. ¿Qué dirías si se presentaran homicidios fuera del vientre materno como si fueran abortos? ¿Qué dirías si una mujer fuese puesta en prisión por matar a su hijo ya nacido y los medios dijeran que está en prisión por haber abortado? Sería una locura, ¿verdad? Sigue mirando el video. Te vamos a explicar cómo lo hacen paso a paso. Pero antes de continuar, aclaremos un par de conceptos. Una cosa es el aborto espontáneo, el que ocurre de forma natural, en inglés miscarriage, es decir, la pérdida del embarazo. Es un hecho trágico para la mujer, inevitable, pero donde no obstante la situación dramática, no hay culpables. El aborto espontáneo es una cosa. Otra cosa muy distinta es el aborto provocado. Aquí tiene lugar un acto con una intención. Se provoca deliberadamente la muerte del no nacido. Los abortos espontáneos no tienen ninguna condena penal, tampoco moral, en ningún país del mundo. Esto es sentido común. Sin embargo, en ciertos debates televisivos que cobraron gran difusión, ciertos participantes deslizaron estas mentiras. Escuchemos esta entrevista de CNN al fiscal general de El Salvador. Señor Raúl Melara, fiscal general de la República de El Salvador, ¿por qué cree usted que su país tiene una de las leyes antiaborto más restrictivas y crueles del planeta? Dicho por Amnistía Internacional y varios grupos de derechos humanos. No lo digo yo, no lo dice CNN. ¿Por qué todavía tienen esa ley casi medieval, draconiana? Yo no lo creo, Camilo. Yo discrepo totalmente de esa opinión tal como lo manifesté. Si mi hermana en El Salvador, por complicaciones del embarazo, tiene un aborto espontáneo, su fiscalía es capaz de meterla presa y echarle 30 años. Y si un médico la ayuda, hasta 12 años. No. Y fue un aborto sin querer. Ella no mató a la criatura. No, eso no es cierto. El periodista se llama Camilo Egaña, o mejor dicho, Engaña. Pero no insulten mi sensibilidad, ni mi inteligencia, ni la de los televidentes. En realidad es al revés. Es el propio Camilo el único que insulta nuestra inteligencia. Es tanta la malicia de este periodista, su voluntad deliberada de engañar, que puede mentirle al fiscal general de El Salvador en la cara. Porque hablando se entiende la gente, aunque a veces cueste. El objetivo de la propaganda de Egaña, como la de muchos otros, es claro, es sensibilizar a la persona que lee u oye esta descripción distorsionada de la ley de El Salvador. Y así convertir a estas personas que ven estos medios de comunicación en alguien favorable a la despenalización del aborto. Promueven una opinión distorsionada sobre las leyes en la población de El Salvador y la gente termina creyendo que hay que cambiarlas. La campaña Eyes on El Salvador fue impulsada por estas actrices, una supuesta inocente propaganda de actrices famosas, pero las apariencias engañan. La actriz Felicity Huffman fue sentenciada hoy por su participación en un escándalo de soborno en las admisiones a la universidad. Se trataba de una campaña pro aborto en favor de las 17. Los abortistas se sirvieron del prestigio y de la fama de estas mujeres para intentar impulsar un cambio de mentalidad y luego un cambio en la política y en las leyes. Nos quieren hacer creer que si las personas famosas apoyan el aborto, entonces el aborto debe ser algo bueno. ¿Acaso matar a un hijo se convierte en algo bueno porque mujeres famosas lo digan?
El objetivo es presionar a los políticos y a la opinión pública para que acepten al menos debatir el aborto, no convencerlos con razones, porque no las tienen. Mentira número 1. Aborto espontáneo como delito. El aborto espontáneo no es un delito en ningún país del mundo, y tampoco en El Salvador. Mentira 2. Condenas de 30 años por aborto. Se martilla una y otra vez con que en El Salvador las mujeres son condenadas por abortos a una pena de prisión de 30 años. También hemos leído y escuchado 40 años de prisión por abortar. Hay aquí otra mentira propia de los abortistas. Ingresas en prisión y en el juicio eres condenada a 40 años de cárcel por homicidio con agravante. En menos de 10 minutos ya me habían dado 40 años de 40 cárcel. años. Y no eras la única que estaba en la cárcel condenada por aborto. ¿Cómo? Las pruebas siempre estuvieron desde la vista pública. En la vista pública se desfiló prueba documental, pericial y testimonial, con la cual fue suficiente para que un juez en sentencia considerara responsable a la madre de la muerte del niño. Desde el punto de vista de fiscal, ellos no han abonado nada distinto de lo que ya se estableció anteriormente, ¿verdad? El niño nació vivo, fue asesinado por su mamá. Según el Código Penal de El Salvador, el aborto provocado supone una condena que va desde los 2 a los 8 años de prisión. Nada de 30 años. Los únicos delitos que tienen una pena de 40 años son el secuestro y el homicidio, que puede tener de 30 a 50 años de pena. Nos tomó 2 minutos confirmar esto. ¿Así opera cierto periodismo? El aborto que ella sufrió no lo provocó ella, fue accidental. No, fue... Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan difícil en este caso es probar que realmente fue un accidente y no fue provocado? Estamos ante un típico caso de mentiras a designio. Mentira 3. Mujeres presas por haber abortado. Se machaca la opinión pública diciendo que en El Salvador existen mujeres presas por haber abortado. Déjame que te diga algo importante. No es cierto. Es mentira. Una mentira de los grupos de presión abortistas. No hay mujeres presas en El Salvador por haber abortado. Ni una sola. Como siempre, los abortistas se aprovechan de la buena fe de la gente. Muy pocas mujeres fueron condenadas por el delito de aborto. Ninguna de ellas puso un pie en la cárcel, ya que al igual que en otras partes del mundo, los abogados de estas mujeres pueden solicitar el reemplazo de una condena por otra. Por ejemplo, en vez de ir a la cárcel, pueden realizar trabajo de utilidad pública, según disponga el juez. Esto lo demuestran las estadísticas. Confrontemos los datos del Sistema de Información y Gestión Automatizada de la Fiscalía General de la República. Son muy pocas las mujeres condenadas por aborto, que como hemos dicho, cumplen su condena de una manera distinta. Entre el 2013 y el 2019, el promedio es de una mujer condenada por aborto en un año a nivel nacional. Del 2013 a hoy, ninguna de ellas cumplió su condena en prisión. Y entonces, ¿por qué algunos periodistas de los medios de comunicación deslizan tantas mentiras? Es claro, en realidad no son periodistas, son activistas mercenarios. Mentira 4. Hacer pasar homicidios de recién nacidos como si fueran abortos. La BBC de Londres aseguró que 3 mujeres estuvieron condenadas a pena de 30 años de prisión por abortar. Son los casos de Alba Lorena, Cintia Rodríguez y María del Tránsito. Pero la verdad, otra vez, es muy distinta. Lo cierto fue que en realidad ellas 3 estaban presas por homicidio agravado. Mataron a sus hijos recién nacidos, justo después del parto. Por supuesto, no son casos de aborto, aunque sean igualmente horrorosos. Están mintiendo, porque estamos viendo expedientes de mujeres homicidas. Estos casos son utilizados como parte de la campaña de las 17. Soy Alba,
Soy Cintia. Soy Marina. Las 17 somos todas y todos. No dejemos que sus vidas se marchiten. Manifestantes protestaron en El Salvador por la condena a 30 años de cárcel a una joven acusada de homicidio por aborto tras quedar embarazada por una violación. Pero aunque te parezca mentira, y digámoslo de nuevo, ninguno de estos son casos de aborto. Los expedientes judiciales de estos casos, nunca ventilados ante la opinión pública, pero accesibles a ella, están disponibles para quien quiera verlos. Al consultarlos, podemos decirte que los niños eran de 40 semanas de gestación, es decir, estaban completamente formados. Eran grandes y llegaron a nacer mediante un parto. Nacieron vivos, respiraron y luego fueron brutalmente asesinados. Queremos que te des cuenta de lo descarados que son estos abortistas. Te mienten en la cara y sin vergüenza. Sostienen que estos abortos fueron supuestas complicaciones obstétricas. La evidencia de cada uno de estos 3 casos es la siguiente. 1. Un recién nacido en una bolsa negra, con golpes en la nariz, en el cuello, cuya causa de muerte fue trauma cráneoencefálico severo de tipo contuso y compresión de cuello. No es una complicación obstétrica, es un crimen abominable. Dos. Un recién nacido dentro de una bolsa plástica abandonado en una acera, con una fractura de cuello, tráquea, con lesiones en el corazón y pecho causadas con una tijera. Dicen que se tratan de abortos espontáneos, pero ¿cuántos abortos espontáneos ocurren con una tijera? 3. Un cadáver de la recién nacida encontrada en el área de la bañera con unos trapos y cordones de un delantal atado a su cuello. La causa de muerte fue asfixia por estrangulación. Estos casos son relatados, repetimos, como abortos donde hubo complicaciones obstétricas. Así los presentan las feministas. ¿Es natural que un recién nacido nazca con nudos de un delantal atados a su cuello? Esto es solo una muestra de su hipocresía infinita. ¿Te das cuenta por qué tenían penas de varias décadas de prisión? Son infanticidios realizados contra niños ya nacidos, no abortos, mucho menos espontáneos. Dicen que El Salvador es un infierno para las mujeres que abortan. No, es al revés. Podríamos decir que es un infierno para la persona por nacer, si su madre decide matarla. Una muerte que no será vengada, prácticamente en ningún caso, con un Estado que por lo general no coloca en prisión a la mujer que mató su propio hijo. Matás a tu hijo y salís caminando como si nada hubiese pasado. E incluso te premian. Quiero empezar dándole gracias a los representantes del gobierno sueco. Quiero ofrecer este reconocimiento a mis 24 compañeras que siguen dentro de prisión. Entre ellas, Cintia, Evelyn, Alba y Melda. Ellas son mi fuerza para seguir luchando. Hjälte, tack snälla. Mentira número 5. No son heroínas nacionales. La liberación de estas mujeres también forma parte de la distorsión de la información pública. Las feministas han falsificado una vez más los hechos. Fabricaron todo un fraude jurídico que ha inhibido la persecución de los delitos contra la vida de los no nacidos y los recién nacidos. Han manipulado jueces, policías y fiscales. Como te hemos dicho, no fueron casos de aborto, ni espontáneos ni provocados. Se presenta la salida de la cárcel de estas mujeres como una victoria del feminismo y del abortismo. Como si la Corte Suprema de El Salvador juzgara menos duramente el crimen del aborto hoy que hace años.
Y claro, se presenta esto como un giro, un progreso de la mentalidad humana, más complaciente ahora con el aborto. Y las asesinas son premiadas, un discurso inmoral, y en cuanto a los hechos, totalmente falso. Expresaron además mi profunda convicción que el aborto no es un derecho, es un abominable crimen y quien lo comete es criminal. Por lo tanto, tenemos que sentar precedentes éticos, morales, legales, porque el tema que tocamos también es constitucional, como ya fue tocado aquí. Estas mujeres fueron liberadas bajo la figura de conmutación de pena, es decir, legalmente siguen siendo consideradas culpables de estos horrorosos infanticidios. No salieron libres por haberse demostrado que eran inocentes. Vázquez fue condenada a 30 años de prisión y después de pasar 11 años detenida, su pena fue conmutada. Ese beneficio se lo otorgó el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde. Sí, el mismo que Nayib Bukele solicitó que investigaran por actos de corrupción. Tras la conmutación de la pena, el gobierno de El Salvador liberó a 3 mujeres condenadas a penas de 30 años de prisión por aborto, cometido supuestamente al sufrir partos extrahospitalarios en los que fallecieron sus hijos. Se trata de Alba Lorena Rodríguez, María del Tránsito Orellana y Cintia Marcela Rodríguez, quienes salieron de una prisión de la localidad central de Ilopango, conocida popularmente como cárcel de mujeres. La razón fundamental son criterios de justicia, de moral y de equidad. Compartimos el criterio tanto de la Corte Suprema de Justicia como de las autoridades del Consejo Criminológico que conoció de estos casos, en el que no se tomaron en cuenta las situaciones particulares a la hora de valorar y establecerles la pena en la que fueron condenadas. Esto es Noticias Órbita TV. El dueño de la ONG que recibía los $14 millones de los centros penales era el ministro de Seguridad y Justicia, el exministro de Seguridad y Justicia, Ramírez Landaverde. ¿Te das cuenta del nivel de mentira? Lo cierto es que estos grupos, con financiación internacional, atacan nuestras legislaciones, nuestros países, y mienten como si nada en nuestras narices. Diferentes organizaciones de la sociedad civil presentaron meses atrás a la Asamblea Legislativa una solicitud de indulto a favor de 17 mujeres que purgan condenas de entre 11 y 40 años de prisión por haber abortado, según ellos. Sin embargo, sus delitos fueron tipificados como homicidios según las leyes del país. En este caso se plantea que son 17 personas víctimas de un sistema opresor que van a ser... que han sido condenadas por no sé cuántos años, 30, dicen 40 años, por complicaciones obstétricas. Ahí es la primera gran mentira. Realmente se trata de 17 personas que fueron condenadas por haber asesinado a sus hijos. Y no es que yo esté diciendo que una persona tuvo o no cuál característica y que por qué hizo ese asesinato. Es que se trata de 17 personas. Una que agarró una piedra, vio a su hijo y se lo reventó en la cabeza hasta que lo mató. Otra que agarró un delantal, lo enrolló en el niño recién nacido, porque todos son niños que nacieron, niños que respiraron, niños que realmente tuvieron todos los exámenes que se hicieron en medicina legal, que por supuesto es el elemento a destruir en este momento, ¿no? Es decir, recién nacido significa pocos días, pocas horas. Pocas horas, nacen los niños. Hace varias décadas, el Código Penal de 1974 permitía el aborto eugenésico, es decir, provocar la muerte de un bebé enfermo y así evitar convivir con su deformidad. El Salvador tuvo leyes que permitían el aborto, luego, afortunadamente, las cambió en 1997. Hoy son las activistas del pañuelo verde, con apoyo extranjero, las que pretenden hacernos creer que lo malo es bueno, que un crimen es un derecho. El derecho a la vida es un derecho fundamental que asiste a todos los seres humanos, tanto aquellos que viven y se desarrollan dentro del seno materno como aquellos que ya han nacido.
El Salvador reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. Al igual que otros países, ha sufrido presiones de organizaciones internacionales, de otros estados y de ONGs para la despenalización del aborto o para que éste se considere un derecho. Solicitamos a El Salvador y a la comunidad internacional que no justifiquen ni soliciten el aborto por el caso de mujeres supuestamente encarceladas por abortos espontáneos o por emergencias obstétricas. El homicidio después del nacimiento con vida es punible, en El Salvador y en la mayoría de los países del mundo. Un estudio de la legislación aplicable, los hechos, la investigación de las autoridades, la jurisprudencia interna de El Salvador y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizado por Lidia de Jesús Castaldi y Sara Larín, especifica que los supuestos casos de complicaciones obstétricas en El Salvador son, en realidad, casos agravados de infanticidio o parricidio, en los que se ha asesinado al bebé recién nacido por estrangulamiento, golpes o asfixia. El esfuerzo por borrar la distinción entre el aborto y el infanticidio, exigiendo la impunidad de ambas conductas bajo la misma figura de la despenalización del aborto, está obviamente dirigido a crear confusión en la comunidad y muestra también un lado oscuro de la ideología del derecho a abortar. Pedimos a El Salvador que desoiga recomendaciones interesadas de parte y de aquellos que, generosamente financiados por lobbies occidentales proabortistas, quieren promover unos supuestos derechos dejando de lado la vida de los niños y niñas por nacer. Recomendamos a El Salvador que respete y garantice el más fundamental de los derechos, el derecho a la vida, en cualquier etapa y circunstancia, sin discriminación alguna, atendiendo sobre todo a los más indefensos y vulnerables. Gracias, señora Presidente. Amigos de El Salvador, les saluda Eduardo Verástegui y quiero aprovechar esta oportunidad para mandarles un fuerte abrazo y también para felicitarlos por ser un referente de luz, un referente y un ejemplo de la vida, de que en su país sí saben celebrar, defender y proteger la vida de los bebés que se encuentran dentro del vientre de su madre, que corren el riesgo de ser abortados. Gracias porque en su país la vida se protege desde la concepción hasta la muerte natural. Dios los bendiga. El Salvador es un país pionero en la defensa de la vida. Gracias a Dios, el mundo está cambiando. Cada año se suman los países que cambian sus leyes permisivas hacia leyes restrictivas respecto al crimen del aborto. Además que en todos los países que por desgracia se ha legalizado, siempre existió una fuerte oposición por parte de la sociedad entera. Dicha oposición nunca desapareció, sino todo lo contrario, aumentó con los años. En ninguna parte del mundo se ha logrado aprobar el aborto sin que un gran número de ciudadanos haya demostrado una fuerte resistencia. Unborn children have never had a stronger defender in the White House. Necesitamos que difundas este video, que llegue a todo el mundo, que caiga la mentira y prevalezca la verdad. Porque como dice el gran filósofo Joseph Pieper, cada vez que decimos una verdad, el reino de la mentira retrocede. Hazlo por la vida del inocente, hazlo por tu familia, para que no los engañen los medios de comunicación. Hazlo por ti, hazlo por El Salvador. Próximamente, la industria de la muerte.